Bienvenidos a Estelas Álmicas, el podcast donde exploraremos las historias, misterios y tradiciones que han marcado a nuestra cultura, donde lo místico y lo espiritual se encuentran con lo cotidiano. Yo soy Tania Villa. Y yo soy Omaira Montoya. Hoy nos adentraremos en un tema que muchos consideran un misterio, una combinación de creencias religiosas, costumbres y leyendas. Las ánimas benditas del purgatorio, el Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos. Estos días son parte de un tiempo especial del año, donde, según la tradición, el mundo de los vivos y el de los muertos están más cerca que nunca. El velo entre esas dimensiones o estados se vuelve muy delgado o incluso hay quienes afirman que cae por completo. En esta época se dice que los espíritus pueden regresar a este mundo para estar, aunque sea por un instante, con sus seres queridos. Días que pueden tener bastantes matices, pues en el mundo de los espíritus, como bien sabemos, hay entidades de todo tipo, tanto de luz como de oscuridad, y es precisamente en estas celebraciones que toda esa dualidad se ve entremezclada. Las energías en general son muy fuertes, la vibra que podemos percibir es innegable. No solo son las almas de nuestros seres queridos las que pueden visitar o intentar acercarse, y no se trata de tener miedo a todo esto, pero sí de tenerle un gran respeto. Esa sería la palabra más adecuada. De hecho, en muchas culturas, el Día de los Santos y el Día de los Difuntos son momentos de conexión espiritual, de respeto por los que ya no están, de encender velas y recordar, en un silencio casi sagrado, a aquellos que hemos perdido. Es mucha la variedad de costumbres, de rituales, todo según cada país y la historia que ha tenido en relación con la muerte y con las ánimas. Un término para referirse a todas esas almas que en nuestra tradición aún no han alcanzado el descanso eterno, el paraíso o la unión con la fuente, pero están en este proceso o estado conocido como el purgatorio, donde se purifican o resuelven lo que en vida no pudieron, motivo por el cual es una costumbre orar por ellas para ayudarles o solicitarles como intercesoras. Nos rodean relatos de quienes han sentido la presencia de estas almas, de quienes les encienden velas y les hacen promesas, buscando su ayuda o en algunos casos buscando apaciguar su influencia. A lo largo de los años, la devoción por las ánimas del purgatorio se ha convertido en parte del folclore y las tradiciones populares de muchas comunidades, en especial la colombiana. Pero para entender mejor estas fechas, quiero que nos acompañen a imaginar esta escena. Una escena que se repite en muchos hogares de Colombia. A lo largo de los años y las épocas, a finales de octubre o principios de noviembre, imagina una casa iluminada solo por velas, una familia que coloca ofrendas de pan, flores y agua. No hablan mucho, pero están allí, reunidos en torno a una mesa. Uno de los más ancianos susurra: es para las ánimas. Esta noche están cerca y debemos ayudarlas a encontrar el descanso. Comparten, rezan el rosario y al final cierran con la oración por las ánimas benditas del purgatorio. Ese niño pequeño que escucha, con los ojos muy abiertos, está siendo iniciado en una tradición de respeto y fe. Una tradición en la que se cree que las ánimas vagan entre nosotros en busca de redención y de paz. Así es como generación tras generación, estas creencias se han transmitido y transformado en los hogares colombianos. Tradiciones que con el avance de los años han ido cambiando. Algunas familias han dejado de lado o le han restado un poco de solemnidad, pero que aún se conserva, en especial en los pueblos pequeños y en las familias de cuna católica y cristiana. Para algunos, estas almas en pena son fuentes de esperanza, para otros, de temor. Hoy exploraremos cómo estas almas, supuestamente atrapadas en un estado intermedio, se convierten en protagonistas de relatos, oraciones y hasta en guardianas de la familia. Es algo fascinante, pero como en todo tema supernatural, hay quienes prefieren evitar esos temas. Pero, ¿de dónde surge esta devoción? ¿Por qué se cree que necesitamos ayudarlas a través de nuestras oraciones y ofrendas? Además, el Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos tienen su propio significado e historia que datan de gran antigüedad.
En este episodio queremos invitarlos a un viaje a través del tiempo y de nuestras creencias más profundas. Hablaremos de los mitos, los rituales y las historias de aquellos que, en estos días, nos visitan desde el más allá. Así que si alguna vez te has preguntado por qué encendemos velas, por qué sentimos esa nostalgia en esta época del año o por qué soñamos con aquellos que ya no están, acompáñanos en esta exploración. Quizás después de escuchar, tu perspectiva sobre estas fechas cambie para siempre. Mientras que el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, es dedicado a todos aquellos que han alcanzado la santidad, conocidos o desconocidos, el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, es un momento para honrar a nuestros seres queridos que, aunque no han sido canonizados, han dejado una huella profunda en nuestras vidas. En algunos lugares, como en México, el Día de los Muertos es una celebración vibrante con altares llenos de calaveras de azúcar, flores de cempasúchil y comida favorita de los difuntos. En otros, el ambiente es más solemne, como en los cementerios de Europa, donde las familias encienden velas y rezan en silencio, creando un paisaje de luces y sombras que ilumina la noche. Para entender las celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, es esencial conocer el contexto religioso que la respalda, en especial el concepto de las ánimas del purgatorio, que es fundamental para la comprensión de estas fechas. Ese concepto tiene sus raíces en la doctrina católica y está profundamente entrelazado con la tradición del purgatorio, un estado de purificación espiritual por el que pasan las almas de los muertos que no han alcanzado aún la gloria celestial. En la Iglesia Católica, el purgatorio es visto como un lugar o estado transitorio entre el cielo y el infierno. Es el lugar donde las almas de los fieles difuntos son purificadas antes de entrar a la presencia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha enseñado que las oraciones de los vivos, especialmente la misa y las indulgencias, pueden ayudar a acelerar este proceso de purificación. Aquí es donde entran las ánimas del purgatorio, aquellas almas que no están condenadas al infierno, pero aún no han alcanzado el cielo y necesitan de la intercesión de los vivos para llegar a la paz eterna. Aunque el término purgatorio no se encuentra explícitamente en la Biblia, hay pasajes que los teólogos han interpretado como indicios de la existencia de un estado intermedio de purificación para las almas. En el Antiguo Testamento, el pasaje 2 Macabeos 12:46 es crucial para el desarrollo del concepto de purgatorio. En él, Judas Macabeo, sacerdote y considerado uno de los mayores héroes de la historia judía, realiza una colecta para ofrecer sacrificio y oraciones por los soldados caídos en batalla, para que sus pecados sean perdonados. La frase "es cosa santa y salvífica el orar por los muertos" indica una creencia en una existencia después de la muerte en la que las almas pueden beneficiarse de las oraciones de los vivos. Aunque el libro de 2 Macabeos no es parte del canon hebreo, fue aceptado por la Iglesia Católica y se convirtió en un texto clave para la doctrina del purgatorio. Mientras que en el Nuevo Testamento tenemos dos versículos importantes. El primero, 1 Corintios 3:15, donde San Pablo habla de la purificación de las almas mediante el fuego. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero así como por fuego. Este pasaje ha sido interpretado como una referencia a la purificación de las almas en el purgatorio, que son sometidas a un fuego purificador antes de entrar al cielo. El segundo, Mateo 12:32, donde Jesús dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Esta mención de un pecado que puede ser perdonado en el venidero ha sido interpretada como una referencia a una purificación o expiación post-mortem, lo que ha alimentado la creencia en el purgatorio. Los primeros cristianos no hablaban explícitamente de un purgatorio como concepto, pero sí creían en una purificación post-mortem. Esta creencia se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y alcanzó su formulación más clara en la Edad Media. San Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes en la tradición cristiana, discutió sobre la existencia de un estado de purificación para las almas que no habían alcanzado la perfección al morir.
Aunque no usó la palabra purgatorio, su pensamiento sobre la purificación después de la muerte influyó fuertemente en la evolución de la doctrina. En su obra La ciudad de Dios, Agustín reconoció que algunos cristianos morirían sin haber alcanzado una completa perfección, pero serían finalmente salvados. A menudo se les atribuía un periodo de purificación antes de llegar al cielo. San Gregorio Magno, quien fue papa entre 590 y 604, también influyó en la formulación del concepto del purgatorio. En su obra Diálogos, Gregorio discute casos de almas que experimentan sufrimiento después de la muerte, con la esperanza de que ese sufrimiento las purifique y las lleve a la gloria celestial. En la teología medieval, durante la Edad Media, el concepto de purgatorio se desarrolló de una manera más formal y se vinculó a la enseñanza sobre el sufrimiento de las ánimas en un estado intermedio entre el cielo y el infierno. A medida que los teólogos católicos reflexionaban sobre la naturaleza del purgatorio, empezaron a descubrirlo no solo como un proceso de sufrimiento, sino como un acto de misericordia de Dios, que permite la purificación de las almas que, aunque imperfectas, no están condenadas. Con el tiempo, las imágenes de las ánimas del purgatorio, es decir, las almas que son purificadas en ese estado, comenzaron a ser representadas en el arte y la literatura medieval, como en las visiones de la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, uno de los textos más conocidos que describe el purgatorio. En ella, Dante viaja a través de 3 reinos: infierno, purgatorio y cielo. El purgatorio dantiano es un lugar donde las almas se purifican a través del sufrimiento antes de ser admitidas al cielo. Esta representación literaria influenció mucho la forma en que la gente imaginó el purgatorio, presentándolo como un lugar de esperanza y redención, a diferencia del infierno, que es eterno y desesperanzado. Luego, en el Concilio de Trento, una conferencia de la Iglesia Católica desarrollada entre 1545 y 1563 en Trento, Italia, convocada por el Papa Paulo III en respuesta a la Reforma Protestante, fue crucial para consolidar la doctrina del purgatorio, aunque la creencia en el purgatorio ya estaba bastante establecida en la tradición. Fue en ese concilio cuando se definió oficialmente como parte de la enseñanza de la Iglesia. El concilio reafirmó que el purgatorio es un estado temporal para las almas de los justos que mueren en gracia, pero que no están completamente purificadas. Las oraciones y las misas ofrecidas por los vivos pueden ayudar a las almas del purgatorio a alcanzar la salvación. Es así como todo esto se convirtió en un pilar de la espiritualidad católica, especialmente en la devoción a las ánimas y en la práctica de las indulgencias, que fueron muy promovidas por la Iglesia durante la Edad Media y el Renacimiento. A medida que la doctrina del purgatorio se consolidó, las ánimas del purgatorio se volvieron un elemento importante en la cultura popular, especialmente en los países católicos. En el arte, las representaciones de las almas en el purgatorio como figuras sufrientes, a menudo representadas en llamas o en lugares oscuros, fueron comunes en la pintura medieval y renacentista. Esas imágenes ayudaron a formar la idea de que las ánimas eran espíritus errantes que necesitaban la intercesión de los vivos para alcanzar el cielo. En la tradición popular, las ánimas se personificaron en leyendas y rituales. En muchas culturas, como la mexicana, el Día de los Muertos, que coincide con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, es un momento de oración y ofrendas por los muertos. Durante esta celebración se cree que las almas de los difuntos regresan temporalmente para estar con sus seres queridos, lo que se vincula con la idea de que las ánimas del purgatorio están en un proceso de transición hacia el descanso eterno. La creencia en las ánimas del purgatorio está íntimamente ligada a la práctica de orar por los muertos. La Iglesia enseña que las oraciones, misas y ofrendas pueden ayudar a las almas a pasar más rápidamente a través del purgatorio y llegar al cielo. Esta práctica se intensifica en fechas como el Día de Todos los Santos, celebrada el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, celebrada el 2 de noviembre, cuando los católicos rezan especialmente por las ánimas. En resumen, el concepto de las ánimas del purgatorio es el resultado de una combinación de interpretaciones bíblicas, tradiciones de la teología patrística, el desarrollo teológico medieval y la popularización de estas ideas a través del arte y la cultura.
Es importante continuar con el origen de las celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos que se encuentra en las influencias paganas. Empezamos con la coincidencia del Samhain. El Samhain era uno de los 4 grandes festivales del calendario celta, celebrado por los pueblos de Gales, Irlanda y Escocia, y también por las comunidades celtas del continente europeo. El nombre Samhain proviene del gaélico Samhain, que significa fin del verano. Este festival marcaba el fin del año celta, que comenzaba con el 1 de noviembre o el 31 de octubre en el calendario juliano, y el inicio de la temporada de invierno. Durante Samhain, los celtas creían que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra para reunirse con los vivos. Este puente entre el mundo de los vivos y los muertos era una creencia central que representaba la transición de una etapa del año a otra. Esta celebración tenía un fuerte componente agrícola, ya que era un punto de transición entre la cosecha del verano y la preparación para el invierno. En la antigua sociedad celta, el ciclo de las estaciones era crucial para la supervivencia, y Samhain representaba el final de las cosechas y el momento en que los pueblos se preparaban para la estación fría y oscura del año. Uno de los aspectos más emblemáticos de Samhain era la encendida de grandes fogatas o fuegos sagrados. Estos fuegos representaban la luz en la oscuridad del invierno y se creía que mantenían alejados a los malos espíritus. Las comunidades celtas se reunían alrededor de estos fuegos para rendir homenaje a las deidades y hacer sacrificios rituales en agradecimiento por la cosecha y para pedir protección durante el invierno. Además, no solo marcaban el fin de la cosecha, sino también una creencia profundamente arraigada de que en esta época del año el velo entre los mundos de los vivos y los muertos se hacía más delgado, permitiendo que los espíritus de los muertos regresaran al mundo de los vivos. Se pensaba que durante Samhain los espíritus de los antepasados podrían cruzar a la tierra y las almas de los muertos de ese año podrían buscar descanso o guía. Para estos días tenían diversos rituales en los cuales las familias dejaban ofrendas de comida y bebida para los muertos, para asegurarse de que sus espíritus no causaran malestar y de que los muertos fueran apaciguados. A menudo los espíritus de los muertos eran convocados a través de ritos de fuego o invocaciones en los altares. Para protegerse de los espíritus malignos que se creía rondaban durante este tiempo, las personas usaban máscaras y disfraces. Se pensaba que estos ahuyentaban a los espíritus y evitaban que las entidades malignas tomaran control sobre las personas vivas. Esta tradición evolucionaría hacia la práctica de truco o trato, que en tiempos modernos se ha convertido en una de las costumbres más comunes del Halloween. A medida que el cristianismo se expandió por Europa y particularmente por las Islas Británicas, comenzaron a incorporar elementos de las tradiciones paganas como Samhain, en un proceso de sincretismo religioso. La Iglesia Católica buscaba reemplazar las festividades paganas con celebraciones cristianas, lo que llevó a la creación o denominación del All Hallows Tide, el triduo que abarca las 3 celebraciones desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, abarcando Halloween, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Originalmente, la Iglesia celebraba el Día de Todos los Santos en mayo, pero en el siglo VIII el Papa Gregorio III cambió la fecha al 1 de noviembre. Esta fecha coincidía con la celebración celta de Samhain, una festividad pagana que marcaba el final de temporada de cosecha y en la que se creía que los espíritus de los muertos regresaban al mundo de los vivos. Al principio, el Día de Todos los Santos, instituido por el Papa Gregorio IV en el año 835 después de Cristo, fue una oportunidad para conmemorar a todos los santos y mártires cristianos, especialmente a aquellos que no tenían días específicos para ser honrados. Esta universalidad de la festividad no solo transformó el culto celta de Samhain, sino que lo orientó hacia una celebración cristiana del triunfo de los justos en la vida eterna. Al cristianizar esta fecha, la Iglesia también proporcionó una respuesta a las creencias populares sobre la conexión entre los vivos y los muertos, asegurando que la honra no se dirigiera a los espíritus oscuros, sino a los individuos que vivieron de acuerdo con los principios cristianos.
Otro factor clave en la cristianización del Día de Todos los Santos fue el proceso de conversión de los antiguos templos paganos romanos en iglesias cristianas. En el año 609 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón romano, originalmente un templo dedicado a los dioses romanos, en honor a los mártires cristianos. Este acto simbolizó una fusión del culto a los muertos romanos, en particular a aquellos que fueron venerados por su valor o heroísmo, con la veneración cristiana de los mártires. En las festividades relacionadas con los muertos en la antigua Roma, se encontraban Parentalia, Feralia y Lemuralia, 3 festividades romanas antiguas dedicadas al culto de los muertos y los antepasados. Estas celebraciones tenían un significado profundo en la sociedad romana, ya que los romanos creían firmemente en la importancia de honrar a los difuntos y mantener una buena relación con ellos. La parentalia comenzaba del 13 al 21 de febrero con un rito solemne que realizaba la sacerdotisa llamada entonces Vestal Mayor, quien encendía una lámpara especial en el templo de Vesta, la diosa del hogar y del fuego. Esto iniciaba en el periodo del culto familiar hacia los difuntos. Durante este festejo, las familias romanas iban a las tumbas de sus antepasados llevando ofrendas sencillas, como flores, granos de trigo, vino, pan mojado en vino y sal. Las ofrendas eran depositadas en los sepulcros como símbolo de respeto y de nutrición espiritual para los muertos. Además, durante estos días se suspendían algunas actividades públicas y ceremonias religiosas oficiales, y se evitaban bodas y festivales. Los romanos consideraban este tiempo como una época de recogimiento y respeto hacia los muertos. La Feralia era el último día de la Parentalia y el más significativo. Era una jornada de culto especial en honor a los espíritus de los muertos, o también conocidos como manes. La Feralia tenía un carácter más ritual y menos familiar que la Parentalia, ya que en este día se pensaba que los muertos necesitaban una despedida formal para ser apaciguados y no regresar a atormentar a los vivos. Algunos romanos realizaban rituales de purificación y exorcismos para mantener los espíritus satisfechos y evitar que regresaran a atormentar a los vivos. Este era el momento culminante de la Parentalia, ya que cerraban el ciclo de homenaje a los muertos. La Feralia era, por tanto, un día para la comunidad romana en general y no solo para las familias individuales. La celebración de Feralia tenía una función social de purificación en la que se buscaba asegurar el bienestar de la comunidad mediante la pacificación de los espíritus. Luego, en los días 9, 11 y 13 de mayo, se celebraba la Lemuralia, una festividad dedicada a los lémures, los espíritus inquietos o perturbadores. A diferencia de la Parentalia y la Feralia, en la Lemuralia no se honraba a los antepasados queridos, sino que se buscaba exorcizar y apaciguar a las almas errantes y no pacificadas, que podían ser potencialmente peligrosas para los vivos. Uno de los rituales más conocidos o practicados durante la Lemuralia consistía en que el patriarca de la familia se levantaba a medianoche, se lavaba las manos y caminaba descalzo por la casa mientras lanzaba habas negras detrás de él. Mientras las arrojaba, pronunciaba 9 veces la frase: "Con estas habas redimo a mí y a los míos". Este ritual era una forma de sacrificio para que los lemures tomaran las habas como un sustituto de las almas de los vivos, apaciguándolos. Después de lanzar las habas, el jefe de la casa realizaba un conjuro, chasqueando sus pulgares y golpeando ollas de bronce o haciendo ruido mientras pronunciaba: "Apártense, antepasados, o fantasmas, abandonad esta casa", para ahuyentar a los espíritus. Esto marcaba el fin de la ceremonia y simbolizaba la expulsión de los espíritus de la casa. La Lemuralia tiene un carácter mucho más sombrío y temido en comparación con la Parentalia y la Feralia, ya que estaba orientada a lidiar con los espíritus malignos y a proteger a la familia de cualquier influencia negativa. Todas estas festividades, al igual que la de Sameín, fueron reinterpretadas y absorbidas por la Iglesia Católica.
La consagración del panteón y la incorporación de estos rituales dentro del cristianismo ayudaron a consolidar una conexión entre la veneración de los mártires cristianos y las antiguas prácticas romanas de rendir homenaje a los muertos. Ahora adentrémonos un poco más en el concepto del purgatorio. Esta creencia se estableció a lo largo de los siglos y fue formalizada por la Iglesia Católica durante el Concilio de Lyon en 1274, pero se basa en nociones más antiguas sobre el viaje del alma hacia el más allá, un viaje lleno de peligros y obstáculos que requería la ayuda de los vivos. En las antiguas civilizaciones egipcia, griega y romana, el viaje hacia el más allá estaba lleno de rituales que buscaba proteger al alma de los muertos. En Egipto, por ejemplo, los rituales funerarios implicaban una serie de oraciones, ofrendas y pesaje del corazón para asegurar que el alma pudiera pasar al juicio final y alcanzar la vida eterna. La pesa del corazón de los egipcios, donde el corazón del muerto se pesaba contra la pluma de Maat, la diosa de la justicia y el orden, que es un símbolo de la purificación del alma. El cristianismo tomó esas antiguas creencias sobre la necesidad de purificación en el más allá y las transformó en la doctrina del purgatorio. Así como en el antiguo Egipto y Roma se realizaban ofrendas para asegurar la paz del alma. El Día de los Fieles Difuntos tiene como propósito ofrecer oraciones y sacrificios para ayudar a las almas en su purificación y guiarlas hacia el descanso eterno. Una de las festividades más conocidas relacionadas con la honra de los muertos es el Día de los Muertos en México, celebración que ya existía en Mesoamérica mucho antes de la llegada de los españoles. Es una fiesta vibrante en la que las almas de los muertos regresan al mundo de los vivos para disfrutar de las ofrendas preparadas en su honor. Aquí se cree que los muertos no solo visitan, sino que interactúan con los vivos, compartiendo historias, risas y recuerdos. Las famosas calaveras de azúcar y los pan de muerto son símbolos clave de esta celebración, y cada familia tiene su propio altar u ofrenda, un espacio dedicado a honrar y recordar a los que se han ido. En la actualidad es una mezcla de influencias cristianas y costumbres indígenas prehispánicas como los que existían en las culturas aztecas, maya e inca. Por ejemplo, en la época prehispánica tenían una festividad que coincidía con el fin de la cosecha, llamada Micail Huitontli, durante la cual rendían homenaje a los muertos. Durante esta festividad preparaban altares con ofrendas para los muertos, incluyendo comida, bebida y objetos personales. En sus creencias, la muerte no era vista como un final absoluto, sino como una transición a otros ciclos de existencia. Los muertos debían ser honrados y alimentados para asegurar que tuvieran un buen paso hacia el Mictlán, el inframundo. La creencia en que los muertos regresaban al mundo de los vivos durante este periodo para estar con sus familias tiene paralelismo con las ideas cristianas del Día de los Fieles Difuntos, donde se recuerda a los muertos y se les ofrece oración para ayudarles en su purificación o descanso eterno. Con el tiempo, las costumbres relacionadas con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos se han transformado y fusionado con otras tradiciones culturales y religiosas, creando festividades locales que varían en diferentes regiones del mundo. A pesar de su origen cristiano, estas celebraciones han continuado evolucionando, adaptándose a las costumbres de cada comunidad. La globalización y los intercambios culturales han permitido que todas estas festividades se celebren de formas únicas en distintas partes del mundo. En muchos países, la mezcla de elementos cristianos con prácticas locales ha dado lugar a celebraciones como el Día de los Muertos en México, la Noche de Todos los Santos en Brasil o el Día de los Difuntos en Filipinas. Lo interesante de estas celebraciones es cómo, a pesar de ser transformadas por el cristianismo, han mantenido una conexión profunda con las creencias ancestrales sobre la muerte, el más allá y la relación entre los vivos y los muertos. Continuando con un pequeño viaje por el mundo, sus diferentes visiones sobre las almas, el más allá, la muerte, pues las celebraciones relacionadas con los muertos no son exclusivas de las tradiciones occidentales o cristianas. Muchas culturas alrededor del mundo tienen rituales y festividades que comparten la misma esencia
de conmemorar a los muertos y honrarlos y ofrecerles ayuda espiritual o material para su descanso eterno. La conexión con los muertos ha sido un tema fundamental en la mayoría de las culturas y estas festividades son esenciales para entender cómo el ser humano ha concebido la muerte y el más allá. En China tenemos el festival Qingming, Día de la Limpieza de Tumbas, celebrado cada primavera en China. Es una de las festividades más importantes relacionadas con los muertos en su cultura. Esta celebración, que tiene lugar en abril, tiene sus raíces en las antiguas creencias chinas de honrar a los antepasados y proteger sus almas. Se cree que las almas de los antepasados regresan al hogar de los vivos durante este tiempo, por lo que se les rinde homenaje limpiando sus tumbas, ofreciendo alimentos, incienso y otras ofrendas. Al igual que el Día de los Muertos en las tradiciones mesoamericanas, el Qingming es un momento para preparar altares, limpiar tumbas y ofrecer comida y objetos a los muertos. En algunos casos, los vivos también queman billetes de papel o réplicas de objetos materiales como ropa o dinero para enviar estos bienes al mundo de los muertos. Este acto de enviar objetos simbólicos a los muertos refleja una creencia compartida en muchas culturas de que los muertos necesitan ayuda material o espiritual en su vida posterior. En la cosmología china, el concepto de la muerte está vinculado a la creencia de que las almas viajan por distintos planos de existencia antes de alcanzar el descanso definitivo. La intervención de los vivos en la vida de los muertos mediante ofrendas es vista como una forma de proteger a las almas de los ancestros y asegurar que sus espíritus permanezcan felices y en paz. En Japón tenemos el Obon, otro de los festivales más conocidos de Asia, y se celebra durante el verano, entre finales de julio y principios de agosto. Aunque las fechas varían según la región, esta festividad tiene el propósito de honrar a los espíritus de los muertos, especialmente a los ancestros quienes regresan a la tierra durante este tiempo. La conexión con los muertos se celebra con una serie de rituales que permiten a las familias recordar y honrar a sus antepasados. Durante el Obon, las familias realizan ceremonias en los templos, donde se colocan ofrendas de frutas, flores y comida para los espíritus de los muertos. Una de las costumbres más famosas del festival es la danza Bon Odori, una danza tradicional que se realiza en las calles o en los templos para guiar a los espíritus de vuelta al mundo de los ancestros. Este acto de danza es simbólico de la bienvenida de los espíritus y su regreso a su lugar de descanso, similar al concepto de guiar a los muertos que se observa en otras tradiciones como el Día de los Muertos en México. En el Obon, las familias también colocan farolillos flotantes o luces sobre el agua que simboliza la guía de los espíritus de regreso al mundo espiritual. Este acto de iluminar el camino tiene una fuerte conexión con el simbolismo de la luz como protección para las almas y refleja un sincretismo con las tradiciones occidentales como las velas encendidas en las vísperas del Día de Todos los Santos. En la India, el Pitru Paksha es un periodo de 15 días durante el mes de Bhadrapada, entre agosto y septiembre, dedicado a rendir homenaje a los antepasados. Durante este tiempo, las familias hindúes realizan rituales especiales para apaciguar a los espíritus de sus ancestros y asegurarse de que sus almas descansen en paz. Las ceremonias incluyen ofrendas de alimentos, oraciones y rituales específicos para celebrar a los muertos de sus deudas espirituales. En este periodo se realizan rituales de expiación para asegurar que los espíritus de los ancestros no sufran en el más allá. Esta creencia en la necesidad de reconciliación y purificación de los espíritus de los muertos es similar a la noción cristiana del purgatorio, donde se busca purificar las almas antes de llegar al descanso eterno. En muchos rituales del Pitru Paksha se realiza una ceremonia llamada Tarpan, en la que se ofrecen granos, mantequilla clarificada, ghee y agua al río para alimentar a los muertos. Este acto de alimentar a los espíritus recuerda las prácticas de ofrendar comida y bebida a ellos, como se hace en el Día de los Muertos o el Festival Qingming, y refleja la importancia de satisfacer las necesidades espirituales de los difuntos. En muchas culturas africanas, el culto a los ancestros es una de las prácticas espirituales más importantes.
Aunque las tradiciones varían entre las diversas etnias y regiones, la creencia común es que los ancestros siguen influyendo en la vida de los vivos y que es necesario mantener una relación constante con ellos. Si hablamos ya de culturas de África Occidental, como los yorubas, los mandingas y los bantos, el culto a los ancestros es central para la práctica religiosa. Las ceremonias dedicadas a ellos suelen involucrar danzas, cantos, ofrendas de alimentos y sacrificios de animales, todo con el objetivo de apaciguar a los espíritus y pedirles protección, sabiduría o bendiciones. Los rituales de los ancestros son vistos como una forma de mantener viva la conexión con los muertos, quienes son considerados guías espirituales. Este tipo de relación con los muertos refleja creencias comunes en muchas culturas sobre la importancia de honrar a los antepasados, y se manifiesta en la creencia de que los muertos pueden influir en los acontecimientos de la vida cotidiana de los vivos de manera similar a las influencias observadas en otras festividades de los muertos. En Haití hallamos el vudú, que tiene profundas raíces africanas. También pone un gran énfasis en el culto a los muertos y a los espíritus. Los ancestros y las deidades espirituales son invocados durante las ceremonias vudú y las ofrendas son hechas para asegurar su benevolencia y protección. Durante las celebraciones como el Día de los Muertos en Haití, las familias rinden homenaje a los espíritus de los muertos a través de rituales con música, baile y comida, elementos comunes en muchas culturas africanas. En el vudú se cree que los espíritus de los muertos pueden comunicarse con los vivos durante las ceremonias, a través de los sacerdotes llamados hongans y las sacerdotisas llamadas mambos, que actúan como intermediarios. Estas prácticas tienen similitudes con los rituales chamánicos que se realizan en otras culturas, donde se invoca la presencia de los muertos para obtener consejos o favores. A través de todas estas culturas podemos observar una constante. La muerte no es vista como un final definitivo, sino como una transición o ciclo. Los rituales dedicados a los muertos, como el Día de Todos los Santos o el Día de los Fieles Difuntos, se basan en la creencia universal de que hay una conexión entre los vivos y los muertos, y que los vivos tienen la responsabilidad de cuidar y honrar a sus ancestros o seres queridos fallecidos. La intercesión por los muertos, ya sea a través de ofrendas, oraciones, danzas o rituales espirituales, reflejan una necesidad humana fundamental de mantener el vínculo con aquellos que han partido y de asegurar que sus almas descansen en paz o continúen un viaje hacia la vida eterna. La devoción a las ánimas del purgatorio se intensificó a lo largo de los siglos. En muchas regiones católicas se crearon hermandades o cofradías dedicadas a orar por las almas del purgatorio, y se crearon rituales específicos como la misa por las ánimas, en la que se rezaba por las almas de los muertos para que pudieran ser liberadas de su sufrimiento. Estos rituales variaban según las culturas y las regiones, pero siempre con el mismo propósito de aliviar el sufrimiento de las ánimas. Es importante destacar que esta creencia fue tomando diferentes formas en diversas partes del mundo. Por ejemplo, en la Europa medieval el ambiente era sombrío y solemne, con una fuerte presencia del misticismo cristiano y la idea de que las almas debían ser purificadas para poder ver a Dios. Las celebraciones eran, en su mayoría, litúrgicas y relacionadas con el ámbito eclesiástico, sin mucha presencia de elementos populares. Incluso hay una creencia tan arraigada en mitos y leyendas populares que alguna vez más de un colombiano habremos escuchado a nuestros abuelos o padres decir que también le podemos pedir a las ánimas benditas del purgatorio, orar por ellas e intencionar algo, pedir protección e incluso algunas veces dar ofrendas. Historias entre nuestras familias, amigos y conocidos sobre cómo ellas se comunican a través de sueños, sonidos, apariciones y visiones. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi abuelo Hernando, que en paz descanse, era muy devoto y fiel creyente a ellas. Les oraba todas las tardes en medio de su rosario. También les pedía a ellas por su seguridad o cosas e intenciones puntuales. Él me contaba que incluso llegó a ofrendarles vasos de agua, de los cuales él aseguraba que el agua iba disminuyendo con los días, o que las personas de su barrio llegaron varias veces a comentarle que lo veían acompañado en determinadas situaciones,
mismas donde coincidía que él había pedido su asistencia o acompañamiento, pero que en realidad o físicamente hablando iba solo. Incluso tú tienes una historia similar, ¿no? Tengo muy presente, como si fuera ayer, recordando esas historias de tu abuelo, en las cuales lo que hice fue, antes de acostarme, hacer la petición a estas ánimas benditas del purgatorio, pero como con un enfoque muy puntual de que no me fueran a asustar. Evidentemente así hice la petición, me acosté a dormir, era muy tarde, tenía que madrugar muchísimo. Mm, Al otro día, solo recuerdo que me levanté a 1000, ocupándome de hacer el despacho de ustedes dos, cogida de la tarde un poco, y de repente caigo en cuenta y me detengo a pensar, a observarme, oh, ¿quién me despertó? Era un coro de voces de niños. eh, y pensé inmediatamente, tan bellas no me asustaron, fue muy sorprendente para mí. Y luego después con los años incluso me di cuenta que no solamente estaban ellas solas, sino que venían acompañadas con un coro celestial, el cual se llama querubines. Y bueno, continuando con todo este tema, creo que es súper importante siempre aclarar que en todo existe la dualidad y por eso siempre hay que hacer las cosas con respeto, buena intención, también saber en qué momento. Porque así como existen las almas de los difuntos que son buenas, no sabemos qué entidades o cosas no tan positivas pueden pegarse por allí o acudir a nuestro llamado. Por ejemplo, en caso de hacer peticiones u oraciones, siempre hacerlas desde la luz y sin pactos, compromisos o peticiones extrañas que puedan rozar la negatividad. Sí, eso que mencionas siempre hay que tenerlo en cuenta para todo tipo de prácticas, de oraciones, intención o terapia. Y aprovechando toda esta historia, celebraciones, festividades que hemos tocado en nuestro episodio de hoy, me encantaría que nos pongamos en el contexto colombiano sobre un personaje bastante conocido, mencionado en numerosas tradiciones. Ya pueden intuir cuál es. Es inevitable no hacer mención de una figura tan importante en todo esto como lo es la del animero. Su función o responsabilidad, una que aún, cuando se ha podido perder un poco con el tiempo, en algunos pueblos y regiones de Colombia sigue muy presente. Independientemente de sus estudios o trabajo, el animero usualmente es quien hereda la responsabilidad, mediunidad, dones y toda la sensibilidad para orar por esas ánimas. Este rol tiene sus raíces en las prácticas medievales de Europa, especialmente en España, donde la figura del animero fue una respuesta al temor a la condenación y el purgatorio. Los animeros caminan durante la noche, por lo general después de la puesta de sol, vestidos con prendas sencillas o a veces un manto especial. Recorren los caminos y cementerios del pueblo, muchas veces con una campana pequeña o linterna para anunciar su paso. Este paseo nocturno es símbolo de la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, recogiendo a esas almas para pasearlas mientras él reza rosarios, letanías y oraciones específicas que piden la liberación de las almas en pena. A veces entonan cantos tradicionales que solicitan misericordia divina para las almas. En su recorrido, el animero puede dejar velas encendidas en ciertos puntos, como en los altares de las iglesias o los cementerios, y a veces marca las puertas de las casas de quienes han hecho un donativo. En ocasiones se dejan también ofrendas como flores, comida o pan, en señal de respeto hacia los difuntos. Se dice que incluso son ellos mismos los responsables de explicar a sus hijos cómo realizar adecuadamente todos estos rituales, pues su responsabilidad recaerá igualmente sobre sus descendientes. Hay tanto respeto hacia ellos y sus labores que cuando las personas escuchan pasar al animero, se unían a la oración de él desde sus casas y se menciona que si algún animero se atrevía a volver la mirada, podía enfermar gravemente. También en algunas comunidades los animeros reciben donativos como dinero, comida o velas de las familias que desean ofrecer oraciones adicionales por el descanso de sus difuntos. Estas contribuciones son vistas como ofrendas y una muestra de devoción. Me parece verdaderamente fascinante toda esta tradición y antes de finalizar me gustaría dejar la pequeña reflexión sobre la importancia de la relación de todos los seres vivos con la muerte, con la forma en que la vemos, el respeto que igualmente le damos y el equilibrio de vivir.
Totalmente. La devoción por las ánimas del purgatorio y las festividades de los muertos tienen un poder simbólico profundo, ya que nos invitan a reflexionar sobre el vínculo que existe entre la vida y la muerte y cómo a través de los rituales y las oraciones continuamos conectados con aquellos que han partido. Gracias por acompañarnos en este episodio de Estelas Álmicas. Déjanos en los comentarios qué te pareció el tema que tratamos hoy y si deseas compartir alguna anécdota tuya o de un cercano sobre experiencias con las ánimas, escríbenos a nuestro correo estelasalmicas@gmail.com. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotras a través de nuestro Instagram. Encuéntranos como Estelas Álmicas y no te olvides de escucharnos en tu plataforma de podcast favorita. Que la luz y el amor guíen tu camino en este hermoso viaje llamado vida.